Muy buenas noches familia, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de nuestro canal. En esta ocasión, pues se va a realizar la cuarta entrega de esta nueva serie del canal que se denomina El poder de las estructuras menores aplicadas a la sesión bursátil. Para esta ocasión traemos la clase de punto de interés del POI de mayor relevancia. Esta clase estuvo solicitada por uno de nuestros suscriptores del canal. Un saludo para Humberto Benavides. En esta ocasión, pues, estamos complaciendo para que en este caso, pues, también las demás personas puedan saber acerca de este tema. Muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores del canal. La verdad que es un honor poder contar con toda su presencia. Cualquier comentario, cualquier duda sobre algún tema en particular que no esté desarrollado dentro del canal, por favor, hacérmelo saber junto a sus comentarios. También les pido, por favor, se puedan suscribir al canal y que me apoyen con un me gusta en caso de que sea de su agrado cada uno de los videos que usted desee observar. Como siempre, agradeciendo a nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, por brindarnos un día más de vida. ¿Qué sería de nosotros, pues, sin toda su voluntad? Acá también agradeciendo a cada una de las personas que se han suscrito y se han unido al canal de Telegram. Voy a dejar nuevamente en la descripción de este video el link para que ustedes puedan acceder. En este canal de Telegram se envían señales de Forex. Actualmente, hace poco, estuve enviando señales para opciones binarias. Vamos a estar enfocándonos un poco más sobre este tema que de pronto se va a ir desarrollando poco a poco también para próximas entregas dentro del canal, sesiones en vivo y de pronto pues ideas sobre señales para que ustedes puedan invertir en esta forma de trabajo. Entonces, empecemos con la clase. ¿Qué es el POI? El punto de interés es la sección de precio con mayor potencial de reacción para colocar una entrada de compra o venta. ¿Sí? Acá el punto de interés puede ser la apertura o el 50% de la vela institucional. Habíamos hablado en clases de mitigación de la vela institucional que posee pues todas estas órdenes de compra o venta que deben de ser mitigadas en el futuro. Entonces, partiendo de este tema, nosotros vamos a poder estar más seguros de una entrada potencial de compra o venta. Vamos a revisar poco a poco los esquemas que se nos van a presentar para que usted tenga un modelo para seguir avanzando dentro de su proceso. Este esquema es el que vamos nosotros a utilizar cada vez que se presente esta serie, esta combinación de movimientos dentro del mercado. Nosotros vamos a poder estar preparados para poder atacar, para poder entrar con mayor probabilidad de éxito. Entonces, aquí tenemos dos gráficas, una para compras y una para ventas. Entonces, se va a ir diseccionando cada una de las señales que vemos aquí. Están denominadas como 6. Aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cada una de ellas pues es una orden de pasos a seguir para que usted pueda entrar de manera eficiente. Entonces, como punto número uno, tenemos que debemos de identificar la liquidez. Hay clases dentro del canal sobre este tema de la liquidez que es muy importante, ya que el algoritmo interbancario va a ir a buscar siempre la liquidez que se encuentra expuesta dentro del mercado. Además de los institucionales también van a ir por todas esas órdenes, sell limits, buy stop, sell stop, que se encuentran dentro del mercado y en los libros de las órdenes, ¿verdad? Entonces acá nosotros debemos de identificar esa liquidez antes de convertirnos en la liquidez para el mercado. Entonces, ¿cuáles son los factores, las formas, los patrones que debemos nosotros de identificar que se muestran con liquidez? Aquellas que se denominan como acumulaciones. Cada vez que el precio acumule en diferentes secciones, nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado, ¿sí? De no ingresar en esas zonas principalmente. ¿Por qué? Porque el objetivo de que son construidas estas zonas y estos rangos de precio
es para que posteriormente sean liquidados. Entonces, acá nosotros como punto número 1 tenemos que debemos de identificar la liquidez. Esta es la liquidez acá. Tenemos dinero por la parte superior y dinero por la parte inferior. Así que esa sería la liquidez para que nosotros vayamos a estar un poco más seguros de todo esto. Liquidez superior y después tenemos la liquidez por la parte inferior. ¿Sí? Entonces, tenemos como punto número 1, identificamos la liquidez. Todavía no vamos a actuar. Vamos a ser pacientes y esperar esta serie de patrones, de secuencias, para que ustedes puedan entrar más seguros. Número 2, vamos a verificar la toma o captura de dicha liquidez. Los institucionales van a desplazar el precio muchas veces en su contra. Van a poner mucho más dinero para desplazar el precio para poder tomar toda esa liquidez. Se llama captura de liquidez. Nosotros debemos de identificar esta captura, ya que ahí es cuando vamos nosotros a poder entrar en el futuro. Posteriormente, ¿por qué? Porque se van a ir a cerrar todas esas posiciones muchas veces que están pendientes. Entonces, aquí tenemos como segundo punto toma o captura de liquidez. Es decir, el precio hace un movimiento fuerte, incremento de volumen. Esta zona que está aquí debe de tener aumento de volumen en sus cotizaciones. ¿Cómo lo vamos a verificar? Por medio de indicadores, volumen. Esta parte que vemos aquí debería tener un aumento de volumen muy sobre encima de los contratos, de las cotizaciones que van a estar dentro de acá. Entonces, después de eso, ¿qué va a existir? El cambio de estructura. Es muy importante este tema, que nosotros después de la captura de liquidez podamos verificar el cambio de estructura. Es decir, un break of structure. Todos estos temas están dentro del canal. Yo le voy a dejar en la descripción los links para que ustedes puedan acceder. Entonces tenemos un BOS, un rompimiento de estructura en esta parte, donde existe, si se dan cuenta, aquí el precio ha hecho una ruptura aparentemente inferior, pero es aparentemente porque esto es una captura de liquidez. Al momento de que nosotros vamos a ver que el precio se desplaza, este movimiento de aquí debe de ser fuerte, debe de tener desequilibrio en cada uno de estos puntos, más el rompimiento de estructura. ¿Para qué? Para que nos verifique la acción del precio posterior. Este movimiento de acá simplemente lo van a desplazar para ir a cerrar, a llenar de ese equilibrio, poder cerrar las posiciones que estaban en pérdidas acá y esta va a ser nuestra entrada. Entonces acá nosotros tenemos que identificar como punto número 4 de que existen órdenes pendientes, que es donde está la flecha verde. Existen órdenes pendientes por cerrar en este punto. Punto número 5 va a ser el desequilibrio. Toda acción de precios, una vez que se toma la liquidez y quedan órdenes pendientes, el precio va a dejar desequilibrio. Este desequilibrio, este movimiento fuerte es el que es capaz siempre de romper la estructura anterior. Entonces, esas son las confirmaciones que nosotros debemos de ir contemplando, debemos ir recopilando para que nuestro trade, nuestra operación se dé mucho éxito. Y como último punto, pues tenemos la mitigación. Entonces, ¿cuál es el POI? Acá, que esa es la clase del día de hoy. Entonces dice que el punto de interés es la sección de precios con mayor potencial de reacción. Entonces, el POI será el lugar donde se encuentren, donde se queden las órdenes pendientes por cerrar. También nosotros vamos a tomar como POI a esa vela institucional que muchas veces pues es tan importante identificarla para que veamos la reacción posterior. Si el precio por A o B motivo no respeta la zona, es decir, esto de aquí sigue y continúa bajando, quiere decir que la fuerza actual del mercado en cuanto a la posición de las divisas es mucho mayor. Además de eso, aquí ha habido un tema de manipulación institucional mucho más grande. Entonces, acá, pues si nosotros vamos a estar visualizando eso,
tenemos que igual tener nuestra gestión de riesgo siempre a la mano, siempre acorde a cada uno de estos puntos. Toda posición debe tener una buena gestión de riesgo al momento de que sea ingresada. Entonces, acá estas son las confirmaciones que debemos de seguir. Por otro lado, para el tema bajista, nosotros vamos a tener que ver cada uno de estos puntos, pero el rompimiento de estructura, es decir, el punto número 3, debe de ser hacia abajo, ¿sí? Debe de ser hacia abajo, es decir, hacia la venta. La toma de liquidez va a ser hacia la parte superior, ¿sí? Hacia la parte superior, y las órdenes que van a quedar pendientes pues van a estar en la parte superior, en esta zona que vemos aquí. Entonces voy a ir colocando cada uno de los puntos que vemos acá, identificar la liquidez, la toma o captura va a ser por la parte superior. Espero de todo corazón les esté sirviendo la información del canal. Muchísimas gracias nuevamente por ver los videos. Espero que de acá pueda salir alguien para que genere muchísimos ingresos dentro de su eh, oportunidad diaria al momento de estar tomando las operaciones. Tenemos punto número 5 aquí, desequilibrio. ¿Dónde va a estar el desequilibrio? En esta zona que vemos acá. El precio va a tomar la liquidez. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto este movimiento? Muchísimas veces que el precio está estancado en esta zona y de repente comienza un aumento de volumen hacia la parte superior, es decir, nos saca todas las posiciones que vemos aquí y después de eso el precio se devuelve con todo. Entonces vuelve a romper la estructura y acá se quedan órdenes pendientes. Entonces a veces tomamos la decisión de ingresar en este punto, cosa que debemos de ser un poco pacientes y esperar a que el precio regrese a mitigar las zonas. Entonces acá la posición de entrada, la mitigación va a estar en la parte superior al retorno del precio. Entonces, y esa va a ser nuestra entrada de mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos dentro de toda esta zona, ¿verdad? Dentro de toda esta zona una posición, pues la cantidad de stop loss va a ser menos, va a ser mucho más ajustada y nos va a dar una mejor relación riesgo-beneficio. Posterior a eso, una vez que ya realiza esto, nosotros vamos a tener un nuevo impulso, quizás un poco más fuerte debido a la cantidad de dinero que ya está disponible dentro del mercado. Entonces, todo esto de aquí, todo este movimiento que genera esta secuencia de movimientos, el mercado la realiza para poder tener muchísima más liquidez y poder desplazar los precios con mayor facilidad. ¿Sí? Vamos a verlo en la gráfica. Como siempre pasamos a la parte de la práctica. Aquí tenemos el NCCAT, ¿sí? El par de NZD con el CAT. Tenemos en la temporalidad diaria. Y acá lo que vamos a estar observando es que el precio, ¿verdad? El precio en primer punto ha llegado a esta zona de demanda muy relevante, muy fuerte. Tenemos como primer punto esto de acá. El precio ha completado un ciclo de mercado, es decir, desde aquí subió y posteriormente a eso el precio regresó a la misma cotización. ¿Por qué? Porque acá en el pasado este movimiento tomó toda la liquidez. Aquí nosotros tenemos esto en temporalidad diaria. El mercado es fractal. Entonces, cada uno de estos patrones que se repiten en temporalidades altas también se van a repetir en temporalidades bajas. Ese es el concepto de fractalidad. Entonces, si nosotros trabajamos de esta manera, podemos obtener muchísimos beneficios a largo plazo. Tenemos el esquema, ¿verdad? Toma de liquidez, la captura de liquidez, desequilibrio con rompimiento de estructura y retorno del precio a la mitigación. Pero como esto de aquí está en temporalidad diaria, quizás los peaks pues son muy elevados. Entonces lo que vamos a nosotros hacer es ver que esto como está en temporalidad diaria también lo vamos a poder ver en temporalidades pequeñas. Entonces acá eso es la serie de estas 5 clases que muestra cómo nosotros a partir de temporalidades pequeñas dentro de una sesión bursátil
vamos a poder obtener muchísimos beneficios. Entonces, como primer punto, ¿verdad? Teníamos que el precio ya llegó a la zona. Entonces, una vez que vemos eso, vamos a bajar temporalidades, vámonos a ir a 1 hora, ¿sí? Para que nosotros podamos ver cómo actuar sobre este tema. Voy a eliminar aquí porque ya verificamos que el precio llegó a esa zona. Entonces, dentro de esa estructura mayor, dentro de ese impulso pequeño que hayamos visto acá, tenemos toda esta estructura. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? Entonces, en primer lugar, ¿qué debemos de estar verificando? Vamos a hacer un tipo de entrada aquí muy precisa, en el cual tenemos las diferentes confirmaciones. Tenemos el rompimiento de estructura previo, ¿sí? Y que me genera, ¿verdad? Me genera un desequilibrio. Entonces, acá, una vez que el precio, ¿verdad? Rompe la estructura, a mí me está confirmando, me está verificando que esto de aquí se puede ir alcista. Se puede ir alcista acá. Entonces, en la parte inferior tenemos que el precio después de eso, ¿qué hizo? Otro rompimiento de estructura. Entonces, el precio vino acá, hizo impulso, ¿verdad? Impulso, retroceso, impulso, un nuevo impulso. Entonces, ahora la zona de interés va a ser esta porque es el nuevo bajo del nuevo impulso. Entonces, esto de aquí es lo que a mí me va a interesar para yo poder entrar. Esta fue una de las entradas que estaba dentro de uno de los análisis del canal. Entonces, aquí el NCCAT nos brindó todo este desplazamiento, lo pudimos tomar. Y ahora vamos a ver en qué horario es. Es a las 8 de la noche en sesión bursátil, sesión de Asia, ¿sí? Asia y Sydney también. Entonces acá tenemos que esta operación sí se dio dentro de la sesión con la verificación anterior. Esto es para el tema alcista. Pero acá nosotros, yo quiero que ustedes observen el patrón y la clase del día de hoy para el punto de interés. Entonces, previamente a todo esto de aquí, ¿verdad? Nosotros de acá, pónganle mucha atención aquí porque aquí viene la parte interesante. ¿Cómo nosotros sabemos? Porque esa es una de las grandes incógnitas. ¿Cómo nosotros sabemos hasta dónde puede avanzar el precio? Entonces, de toda esta sección de precio anteriormente, ¿verdad? De toda esta sección de precio anteriormente, quizás cuál es la de mayor relevancia, dónde ha existido ingreso de parte de los institucionales con mayor énfasis. Tenemos esta zona de aquí donde hay aumento de volumen en esta parte de acá, pero no existe desequilibrio en esta zona que está aquí. Tenemos acá que el precio, es verdad, fuerte, ha desplazado fuerte, pero no existe un desequilibrio mucho más notorio con rompimiento de estructura, ¿sí? Tenemos la parte de acá donde el precio acumuló toda esta sección de aquí, miren, toda esta sección de aquí, y después hubo un incremento muy notable de volumen en la parte de acá. Nosotros podemos verificar por medio del volumen, miren la cantidad de volumen que se tuvo que efectuar acá, la cantidad de contratos en compra que el precio desplazó para poder mover esto de acá y poder tomar todo este dinero que vemos aquí. Esto de aquí es la liquidez. Entonces, identificamos la liquidez, la toma o captura de liquidez, ese es el punto número 2. Ahora, ¿qué hizo el precio después de eso? Generó un movimiento de rompimiento de estructura con desequilibrio, con desequilibrio. Entonces, tenemos ahí las diferentes confirmaciones que yo les anticipaba al inicio de la clase. Entonces, acá, ¿cuál es la última zona que falta por mitigar? Tenemos esto de aquí. Esto de aquí es la última zona que falta por mitigar. Entonces, acá va a ser nuestra entrada. ¿De acuerdo? Miren, cada uno de estos temas nosotros tenemos que practicarlo. Usted recibe la clase dentro del canal y usted se va a la gráfica e identifica cada uno de estos factores. La liquidez, la toma de liquidez, las órdenes pendientes, desequilibrio, rompimiento de estructura
y posteriormente a eso usted ya va a poder diseñar un tipo de entrada con la mitigación. ¿Sí? Entonces, poco a poco va a ir mejorando. Entonces, si yo acá estoy visualizando y tengo esta entrada en compras en la parte de aquí, que fue exactamente, esta fue una reentrada, ¿sí? Una reentrada de 22 pips, 25 pips. Y el take profit exactamente estuvo hasta la zona que vemos acá, hasta la apertura de esta vela de aquí. Entonces, todos estos aquí, estos picks se pudieron ganar. Aparte de eso, tuvimos una entrada, porque esta fue reentrada, una entrada en la zona que vemos acá. Al momento que rompió, retrocedió a la apertura de esta vela de aquí, también fue la otra entrada. Entonces, se pudieron ganar dos operaciones con el NCCAT, ¿ya? Y la otra pues estuvo hasta el primer punto que vemos aquí, hasta este de aquí, que fueron 175 picks. Sí, 175 picks, ¿por qué? Porque esta fue la primera apertura institucional. Ya, entonces ahí están las dos entradas que se brindaron, entonces se pudieron cumplir. Entonces, miren que incluso el precio llegó mucho más arriba. Entonces, acá, una vez que tenemos todo eso, identificamos acá, tenemos la entrada en la mitigación. Miren cómo el precio es tan preciso que viene y puede mitigar en esta zona. Es una zona, es un punto de interés, es una sección de precio. Si usted puede ser muy preciso al momento de que vaya a estar ingresando, pues yo la verdad lo felicito, sí, porque eso denota muchísimo más trabajo que usted ha tenido que realizar para gestionar de esa manera una operación. Pero tenemos la zona de interés. Todo esto que está aquí es mi zona de interés. ¿Ya? Todo esto que vemos aquí, esta sección de precio es mi zona de interés. Ahora, ¿qué horario teníamos en esta parte que vemos aquí? Es Londres, ¿verdad? Nosotros estamos ingresando a la sesión de Londres justo a las 2 de la mañana. Entonces, acá, bajo esta circunstancia, bajo esta premisa, nosotros podemos estar tomando una operación. Sí, es la 1 de la mañana y vemos que el precio está en la zona. Entonces vamos a tomar una operación. Si vemos que esto de aquí es alcista, ¿verdad? Nuestro profit debe de estar mínimo hasta esta zona para llenar desequilibrios. ¿Por qué? Porque vamos a operar solamente una sesión. No vamos a estar operando de largo. Si usted es una persona que hace swing trading, pues ahí sí puede extender cada uno de estos parámetros incluso mucho más abajo, ya que existen zonas de desequilibrio por llenar. Pero la clase, la serie que se está brindando últimamente en el canal es la sesión bursátil. Entonces aquí nosotros tenemos que tranquilamente este precio llegó, si nosotros aplicamos lo que ya hemos enseñado dentro del canal, que es sobre las sesiones, ¿verdad? Vamos a observar que en la sesión de Londres tuvo el mayor movimiento y el desplazamiento del precio. Entonces acá tranquilamente nos hubiéramos llevado 60 pips, una operación de 3 a 1 dentro de una sesión. ¿Cuántas horas duró? 2, 4, 6, 7 horas como máximo. Entonces ese es el poder de esta nueva serie. Que usted pueda en una sesión bursátil poder tomar una operación que le favorezca, le llene de 3, 4, 5 a 1 en sus negociaciones. Los precios de stop loss pues también van a disminuir. Entonces acá, esa es la clase para el día de hoy. Esta operación se dio por completo. Miren, fue a rellenar acá. Este tema, esta transacción, estuvo enviada en el grupo de Telegram y se sugirió cerrar o tomar parciales en este punto, ya que aquí había una mecha muy fuerte en 4 horas. ¿Sí? Esta mecha muy fuerte tenía bastante volumen, bastante capital, dinero. Entonces el precio por eso reaccionó con fuerza y lo tenemos otra vez casi que en el precio de entrada. Aquí estamos esperando. Para las personas que colocaron break-even, pues se les cerró la operación en cero y acá pues pudieron tomar parciales.
Ahora hay que tener un poco de paciencia para ver cómo se va gestionando, pero la operación está con el profit hasta este punto de acá. Son 200 pics que se está esperando ganar en esta operación. Está dentro del grupo de Telegram, así que le pueden dar seguimiento a las operaciones. De ahí tenemos el euro dólar que también pues ha regresado a punto de entrada. Entonces, para las personas, como les digo, cada vez que se recomiende tomar parciales, ¿qué es lo que vamos a hacer para tomar parciales? Las personas que son nuevas en este asunto. Vamos a ir a nuestra plataforma y vamos a proceder a cerrar, ¿sí? Parte de nuestro lotaje. Tenemos que cerrar lo que nosotros deseamos, dejando correr, ¿sí? Mínimo la mitad de mi posición o la tercera parte. ¿Para qué? Para que en caso de que suceda lo que sucede a veces es que el precio se regresa a precio de entrada y la operación se me cierra en cero, pero usted ya obtuvo y le sacó provecho a la parte del precio cuando desplazó en su dirección. Entonces acá, esta es la clase para el día de hoy sobre el tema del POI de entrada. El POI es esta sección de precio. Miren acá, esta sección de precio que tiene mayor potencial de reacción al momento de que nosotros vayamos a estar haciendo nuestro análisis. Aquí el precio toma la liquidez. La liquidez no siempre está de manera lateral, a veces está un poco diagonal, inclinada. Eso de ahí también les voy a dejar, como les digo, el link para que puedan observar la clase de liquidez y los esquemas, los diferentes esquemas de liquidez y mitigación. Entonces, yo me despido, les mando un fuerte abrazo a la distancia a cada uno de ustedes y muchísimas gracias por cada uno de sus suscripciones. Que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.